Muchas gracias. Ya, ahora sí. Tenemos el fotorresistor que va en nuestra fotoresistencia, ¿cierto? O sea, nuestra proto. ¿Y cómo se conecta esto? De acuerdo a la imagen, el cable de 5 voltios va a la primera patita del fotorresistor. Perfecto. Entonces tomamos nuestro cable de 5 voltios. Fíjense que dice 5V, si lo pasamos por arriba nos marca 5V. Y vamos a poner nuestro fotorresistor aquí. Vamos a poner los cables amarillos porque obviamente la corriente es amarilla, como nos ha enseñado toda la vida nuestro querido Pico. Seleccionamos y cambiamos el color del cable. Luego, tenemos un cable a tierra, GND, que va a la resistencia. Si vamos a trabajar con resistencias también. Tenemos una resistencia de 220 ohmios. Y la ponemos ahí, tal como marca el dibujito. Si se dan cuenta, una patita al fotorresistor, la otra patita se conecta a una fotoresistencia y esta se conecta a tierra. Entonces el circuito es el mismo de siempre. Bueno, el mismo de siempre, pero es bastante similar. Esto va aquí. ¿Y qué más falta? Un cable entre medio que va al acero. Estos de aquí son las entradas analógicas, dice analog in. Las entradas analógicas, es decir, por donde vamos a ingresar nosotros nuestra información de tipo analógico, no digital. Y este va conectado aquí. Y la información la vamos a pasar en turquesa porque el turquesa es un color bonito. Y quien diga lo contrario se puede ir retirar de la clase. Entonces, esta es la estructura que tiene que tener. ¿Cómo funciona esto? El Arduino le manda un pulso de corriente de 5 voltios a través del cable, llega a la fotoresistencia. Esta resistencia es particularmente especial porque aumenta la resistencia que genera a mayor luz le llegue. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que pase menos energía mientras más luz le llegue. Entonces, lo que va a hacer es enviar el pulso de energía. La fotoresistencia lo recibe. Se pierde energía aquí, pues se pierde voltaje, porque hay voltaje que la fotoresistencia no dejó pasar. Luego se lee esto. Esto viene de vuelta a la lectura, a la entrada. Y esto se encarga de calcular un diferencial, es decir, hace una resta entre la energía que salió y la energía que volvió y te entrega un valor del nivel lumínico que hay. Y todo el resto de energía que queda dando vuelta simplemente pasa a la resistencia de la Tierra para generar el circuito. Entonces, esto nos permite a nosotros identificar los niveles de luz que nosotros tenemos en un sector, por ejemplo, o en una pieza, o dependiendo de donde estemos trabajando. El código, que este sí lo vamos a ocupar, lo vamos a sacar una pequeña fotito. Soy yo, soy hermoso. Esto acá. Entonces yo lo voy a tirar a mi segunda pantalla. Y vamos a ir modificando el código. Aquí nosotros pasamos a trabajar con otro tipo de valor. Nosotros tenemos un const int que se va a llamar fotoresistor. Como siempre, el nombre es arbitrario, se lo puse yo, podría llamarse Felipe, me da un poco igual. Que sea entero, ya sabemos lo que significa, y que sea constante, significa que esto no va a variar dentro del sistema, lo cual no va a afectar a nosotros en realidad dentro de la lógica de programación, pero sí nos permite ingresar en vez de un 0, un A0, porque nosotros no estamos trabajando con el puerto 0, estamos trabajando con el A0. Entonces, esto no se lo aprendan, esto se copia nomás, no se preocupen. No se calienten la cabeza tratando de entender la lógica de por qué tiene que ser const y no entero solamente. Fernanda me pregunta qué significa que sea entero, que solamente permite números enteros, es decir, números naturales. Números naturales, no, sí, naturales. Aunque puede ser negativo igual. Es el conjunto de los enteros. Los naturales enteros, que es un número entero. Entonces nosotros vamos a definir en primer lugar nuestra entrada del fotoresistor. ¿Y por qué es a 0? Porque está conectado a la 0. Profe, ¿qué pasa si yo lo quiero conectar a la 5? De nuevo, lo importante es ser
consecuente y adaptarlo. Si aquí es a las 5, acá tiene que ser a las 5. Seamos consecuentes con nuestra información, porque si no, no tiene sentido. Una vez que tenemos definido eso, tenemos que cambiar lo que vamos a poner acá, porque esto ya no va a ser una entrada. O sea, esto no va a ser una salida. Vamos a tener un fotoresistor, que es la variable que tenemos guardada, y va a ser un input, una entrada de información. Ojo con esto, si se dan cuenta, hay un cambio. Porque ahora se está ingresando información. Antes lo único que hacíamos con las luces era mostrar, 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 siempre mostrar. Ahora nosotros vamos a leer. Entonces esto pasa de ser, el fotoresistor en específico, pasa a ser una entrada. ¿Ya? El A5 es una entrada, que significa input. Vamos a inicializar la consola para poder leer los resultados. Y vamos a hacer las lecturas de luces. ¿Cómo hacemos las lecturas? La lectura la hacemos de la siguiente manera. En este caso, valor va a ser una variable de tipo entero que va a recibir la lectura. De hecho, la podemos llamar lectura para hacerlo más evidente. Esto es una variable, recuerden, si está a la izquierda del es igual, es una variable, y este tipo entero la estamos declarando porque más arriba no existe. Si nosotros acá creáramos la lectura, es decir, hiciéramos esto, la lectura acá está declarada. Estamos diciendo, oye, va a haber una variable que se va a llamar lectura y que va a ser entero. Si nosotros hacemos esto acá, acá no tiene que ir el int, porque el int es para declarar. No tenemos que declarar dos veces, tenemos que declarar solo una vez. Entonces aquí declaramos que lectura va a ser un entero. ¿Y qué va a recibir lectura? En este caso va a recibir una lectura analógica de nuestro fotoresistor. Analog read es una lectura analógica, porque lee desde las entradas analógicas. Si es que nosotros estuviéramos haciendo una lectura en alguno de estos puertos, sería una digital read, una lectura digital, porque lo está haciendo a través de las entradas digitales. Una tarea interesante para ustedes puede ser investigar qué es digital y qué es analógico. Son conceptos bastante generalizados, no en la programación, sino que en general, y demás que no han escuchado por ahí. Entonces nosotros hacemos nuestra lectura, pero después de hacer nuestra lectura, tenemos que mostrar esa información. Sería el punto print, ¿cierto? En este caso vamos a poner brillo. Y le vamos a poner el valor que en este caso es lectura. Y después vamos a esperar medio segundo para poder alcanzar a notar los cambios, porque esto lo vamos a poder ir modificando la luz, entiendas entre muchas comillas la luz, porque de nuevo, ambiente virtual, que le llega de forma manual. Esto en laboratorios de forma práctica, nosotros podemos hacer el típico jueguecito. Tenemos nuestro sensor aquí, podemos irlo tapando, destapando, tapando, destapando, apuntándolo con una linterna y vamos a ir viendo cómo va cambiando los valores y van fluctuando súper rápido. Es bien interesante, pero no. Entonces iniciamos la simulación. Me comí un corchete. Me comí un puntico, mando clarito. Mucho receso. Pido perdón. Ya. Y ahora nosotros vamos acá y vamos a ver que está mostrando brillo 1. Pero si nosotros le hacemos clic ahora, si se dan cuenta, nosotros no podemos modificar nada más de nuestra placa. Está sonando el teléfono, dando un minutito. Estaban llamando al teléfono fijo, pido disculpas. Ya. Nosotros no podemos modificar nada acá, no podemos sacar cables, no podemos añadir nada, no podemos literalmente hacer nada. O sea, podemos meter cosas ahí, pero después de que los metemos, como que puede quedar un poco la embarrada. Entonces, que lo detuve. Se explica por qué estoy metiendo cosas. No tenía idea de esto, lo acabo de descubrir. Al sacar componentes desde acá al costado, se detiene la simulación. Y tiene sentido porque no podemos meter ni sacar nada mientras se está ejecutando. Pero cuando nosotros seleccionamos la fotoresistencia, si se dan cuenta, aparece este sensor, que nos marca desde más oscuro hasta más iluminado. Actualmente el brillo está en 1, que es el mínimo que puede detectar en la simulación. Nosotros, si lo aumentamos, si se dan cuenta, comienza a subir. Aumentamos otro poco, sube otro poco.
Aumentamos a full, llega hasta 310. Este es el máximo de luz que está recibiendo. Entonces se puede ir jugando con esto para ir fluctuando los valores, si se dan cuenta. Soy demasiado rápido. Por eso puedo ir haciendo esto. Y obviamente si yo le quito este delay, no sé, lecturas muy veloces, si van cambiando los valores. Cuando yo lo vaya moviendo. Muchas lecturas. Eso. Entonces, esto nos permite recibir valores y comenzar a realizar simulaciones de entornos reales un poquito más concretas, porque Arduino no está pensado para que nosotros le pasemos información por texto. Arduino está pensado precisamente para trabajar con sensores. Ese es su objetivo, trabajar con sensores, hacer lectura a través de sensores. Entonces, el poder trabajar con esta fotoresistencia nos añade un poquito más de juego de cara a lo que nosotros podemos hacer. Y si se dan cuenta, es menos código, por ende es un poquito más sencillo que realizar las lecturas normales, las que nosotros hacíamos acá, que teníamos que iniciar la consola, y imprimir un mensaje, y después ir haciendo la lectura acá, que si el valor, que si el cambio era verdadero. De hecho, vamos a hacer la comparación concreta. Si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Por hacer las cosas bien debería ser más mañana. Estoy sin audífonos, así que si me van a hablar, les recomiendo que por estos segundos sea por chat. Fernanda, que este fue uno que me mandaron para corregir. Dame un segundito, para ordenarme un poco, estoy muy chato. He vuelto. Si se dan cuenta, cuando nosotros queríamos hacer lectura, aparte de definir la variable, nosotros teníamos que tener un método específico que se encargara de la lectura, o sí, acá, tener un método específico que se encargara de la lectura, comprobar si es que habían datos nuevos y recién revisar la información. Entonces estamos hablando de 3 pasos más. Acá, en el segundo paso, nosotros simplemente leemos. Y ni siquiera es que leamos nosotros, que tengamos que estar ingresando. Simplemente nosotros encendemos y el sensor se pone a trabajar. Entonces, eso nos da una ventaja enorme y les facilita a ustedes la pega de cara a las evaluaciones, porque tienen que hacer menos pega. Yo creo que con eso están bastante contentos. Antes de continuar con esto, dudas, consultas, algo que no quede claro respecto al tema de la fotoresistencia, cómo funciona, por qué escribí algo que no entienden, no sé, pregúntenme cosas. Quiero leerlos, escucharlos, porque asumo que igual están un poquito oxidados por receso. Profe, ¿cuál era la diferencia entre el serial print y el serial print LN? Veámoslo. Fíjate que acá está brillo y al lado se copia el texto del número, ¿cierto? De la lectura. En cambio, si yo hago un print ln, ¿ves cómo se está escribiendo ahora? Ah, ya. Sí. Con el ln salta a la línea siguiente. Entonces, si uno quiere escribir cosas de corrido, tiene que ser con el print, sino con el print ln. Pero en realidad, no, si veo que está escrito hacia abajo, hacia el lado, en la prueba, a menos de que yo le exija, cuando trabajemos con arreglos, va a ser más necesario. En esta prueba, en realidad, no es muy relevante. Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Y muchas gracias por la consulta. ¿Todo claro? Profe, ¿hay una diferencia entre el GND de arriba y el de abajo? Que están en Entre, la placa. No, que están entre en la el... placa de... Ah, tú dices entre estos y estos. Sí, No, no hay ninguno. Los tres son tierra. Cumplen la misma función. gracias, profe. Ok. ¿Para qué servía el delay 500? El delay 500 genera una espera. El delay significa esperar o retrasar. ¿Y cuánto? 500 milisegundos. Entonces esto hace que las lecturas sean cada medio segundo. Y si nosotros le aumentamos los tiempos, obviamente van a ser cada más tiempo. Por ejemplo, ahora está a 3 segundos, entonces 1, 2, 3, lectura. 2, 3, lectura. Y así, continuamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, una vez que
si es que todos lo tienen claro lo de las fotoresistencias, podemos empezar a añadir más cositas. Podemos, por ejemplo, meter un LED. Y ese LED... Entonces, vamos a poner esto acá, tirar un LED desde la DC y está... Conectamos la LED, ¿cierto? Está conectada, tiene su propio cable, entonces ahora definimos simplemente el entero que está conectado al D6, ¿cierto? Int LED 6. Y generar un sistema de alerta, por ejemplo. Es decir, no solamente vamos a imprimir la lectura, sino que podemos hacer que si la luz supera... De nuevo, deja de aparecer. Entonces, ahora nuestro sensor... Ah, ahora sí. Entonces ahora nuestro sensor está haciendo lecturas cada 3 segundos, pero si es que la luz supera los 150, aparece un mensaje. Y ya con esto podemos empezar a jugar y hacer cosas. Porque, por ejemplo, podríamos... ¿Por qué puse un mensaje si tengo una luz? Si la idea era encender la luz. Ok, bueno, soy una persona muy lista. No tenemos un límite de cuántos pin modes podemos añadir, es decir, podemos tener tantos como entradas tengamos acá, es decir, del 2 al 13, que son 11, más de la 0 a la 5, que son 6, podemos tener 18 entradas diferentes. La placa no nos va a dar, pero podemos tener 18 entradas diferentes. Entonces, en este caso se llama LED. Y abajo vamos a hacer un divide by two. LED. Un digital right. Y ahora si lo subimos y pasa el tiempo, se enciende la luz. Y se mantiene encendida porque no ha bajado el rango. Pero ya podemos, si se dan cuenta, empezar a hacer alertas lumínicas. Imagínense, por ejemplo, la actividad del robot del ejercicio 2.5 que estuvieron viendo en la mañana con Joaquín y que también está en la playlist de los videos antiguos. Ese ejercicio del robot supone que se ingresaba una letra, encendía una luz, se encendía, apretaba otra letra, se encendía otra luz. Entonces ahora podemos jugar con rangos numéricos. Si teníamos 6 opciones, podemos dividir esto que va desde el 1 hasta el 310 en 6 rangos de valores diferentes. 310 dividido en 6. Entonces cada 51, por ejemplo, cada 51 valores establecer. Si es mayor a 51, se enciende una luz. Si es mayor a 102, se encienden 2 luces y así. Podemos ir jugando y generando otro tipo de respuesta. De hecho, tengan por seguro que la prueba va a ser así. Que si bien va a estar lo que pasó con la prueba 1, que ustedes en la prueba 1 estábamos hablando de puros ciclos y condiciones. De hecho, habían 2 ciclos y 2 condiciones, creo que era la prueba 1. Pero con el enunciado se marearon harto. Entonces aquí puede ocurrir lo mismo. No piensen que los voy a sacar de esta zona. No piensen que les voy a meter materia nueva. Esto es toda la materia. Los métodos y la fotoresistencia, que va a ser para facilitar la lectura, y esto de nuevo, el circuito se los voy a dar hecho el día antes, así que tienen que copiarlo, ¿no? Así que no piensen que les voy a dar, o sea, que les voy a complicar la existencia o con materia nueva o cosas complejas. Lo que sí, se las voy a complicar un poquitito con la redacción. Es decir, ustedes van a tener que leer bien, extraer el valor del enunciado para poder resolver la prueba. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Si no, sí. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un juego, un jueguito. Ya que todos ustedes tienen harto ejercicio hecho, vamos a ocupar parte de este aquí, que lo voy a subir al campus, pero va a ser netamente para la referencia de la primera parte.
y vamos a hacer un jueguito donde ustedes van a participar, o sea, donde ustedes van a trabajar y yo los voy a mirar con cara de vigilancia. Vamos a irnos a métodos y Arduino, porque esto es todo el, ¿cómo se llama esto? Esto es toda la materia. Your Edition. Vamos a añadir un recurso. Tomar hasta diapo. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que ya nos metemos con arreglos y aquí ya se me envió. Ok. Subido quedó para que puedan replicar el circuito y puedan ver el código que está detrás de esto. Y vamos a hacer un jueguito. Ya que vieron también mi código que se los voy a pasar. De hecho, se los voy a pasar. Si va a ser bien cortito el jueguito. Por acá. Siendo ustedes en este momento 17 en sala, los voy a dividir en grupos de 3 y uno va a quedar de 2. Y el objetivo es que ustedes repliquen esto. Es decir, puedan hacer una fotoresistencia que encienda unas luces en un rango específico. Es decir, van a encender una luz si el rango está, una luz roja. Si el rango está entre 0 y 100. Una luz verde entre 100 y 129. Y una amarilla entre 200 y 210. Entonces me tienen que cumplir esta condición. Esta parte van a tener hasta las 3:30 para hacerlo y va a ser, o sea, van a tener hasta las 3:30 para hacerlo y va a ser netamente acá en código. Después vamos a ver cómo esto se expresa en RG, pero primero quiero que les quede bien claro el uso de la fotoresistencia. ¿Ya? Consultas antes de largarlo a sus salas de trabajo. ¿Ninguna? ¿Todo en orden? Ya. Entonces se abren las salas, vayan armando el circuito. Facial, te voy a prender el micrófono. Dime, cuéntame, fórmame. ¿No? No, nada, profe. No, nada. No se preocupe. Medio mal. Eh, de nuevo, repliquen el circuito, repliquen el código y añadanle condiciones para que puedan encender luces entre rangos que están dentro del chat. Lo voy a copiar de nuevo para que no se pierda. Y ya están abiertas las salas para que se vayan a trabajar con sus compañeritos y conversen. Idealmente que haya comunicación entre ustedes sería bien, la verdad. Así que eso. Adiós a todos. Voy a estar dándome vuelta y cualquier cosa me consulta.
101 y 100. Una luz verde si está entre 101 y 199 y una amarilla si está entre 200 y 310. Sí, son 3. Una roja. No. Ay, la vecina. Perdón. ¿Cómo que se le cambia el color? Bien, no me parece. Sale Esto. cuando uno pone, sale like. Roja, verde y amarillo. Ya. A ver si esto. Mira aquí. Ay, voy a dejar de compartir pantalla entonces porque si no se me pone muy lento. Ya, dale. Ay, justo se metió el profe no, y dejé de compartir. Hola, lo estaba escuchando todo el rato. Profe. Ah, ya. Es que son el único grupo que estaba compartiendo pantalla y hablando, entonces por eso me quedé acá. Ah, ya. Pero igual está el link del cosito para meterse si quieres mirar. No, no me voy a meter. Eh, Les dejo trabajar, ¿no? Pero estaba curioseando a ver qué hacían y qué decían. Eso. ¿No tienen consultas hasta ahora? Eh, no, supongo que no. Esa cuestión de luz, la fotoresistencia va igual, por ejemplo, la Tierra en la pata derecha, o sea, en la pata Eh, izquierda y Fíjate en la cómo res. está construida en la diapo. Tiene Sí, que es seguir que la misma no, estructura. no alcanzan a ver qué parte va. Mira, la Tierra va a la resistencia, no a la fotoresistencia, a la resistencia. La derecha Sí, va a la resistencia, la Tierra. y la izquierda a Tierra, Es que depende de qué lado lo estés mirando. Pero de frente, no hay sé. muchos frentes. Justo esta línea. ¿Se ve? Sí. Ya. La fotoresistencia tiene dos cables conectados a ellos y aparte la Tierra. La Tierra se conecta a través de la resistencia. Ah, ya, ya, ya. Resistencia Tierra. Y eso se conecta, ¿cierto?, a la salida de Tierra. Pero la fotoresistencia se conecta a la pata derecha, la energía, los 5 voltios, y a la pata izquierda, la lectura. A diferencia de estas, de las luces que son desde, como la energía viene de acá y no tiene salidas, primero pasa por la resistencia para evitar que la luz se queme. Acá al contrario, como nos interesa medir, si nosotros pasamos la energía por la resistencia primero, es decir, si yo pongo la resistencia acá, por ejemplo, vamos a copiarlo, yo puedo poner esto acá y esto acá, pero esto me va a cambiar los valores, porque ya hay una variación de energía aquí. Aquí se pierde energía, acá se pierde energía, entonces va a haber una variación que nos va a cambiar los valores que nosotros estamos recibiendo. Y si no me equivoco, o sea, debería por lo menos, no lo hace. Bien, qué simulación. Pero en teoría esto debería. Efectivamente, mira, fíjense que ahora lo tengo lo más alto posible y llega hasta 238 y antes llegaba hasta 310.
Porque hay parte de la energía que también se está perdiendo por la resistencia. Si yo le aumento a esto la resistencia y la simulo, y le tiro al máximo, ¿ahora cuánto llego? A 309. Se tiende a no ser muy estable cuando le empiezan a cambiar los valores. Pero conforme tú vayas subiendo esto, que lo dejé en mi si está en kilómetros. Así, 120 kilos ohms. ¿Te das cuenta? El brillo no pasa de 1, porque es tanta la resistencia que no ve una variación, se pierde toda la energía. Entonces no es capaz de distinguir para hacer el diferencial. Entonces por eso es importante que esta resistencia no esté aquí y esté solamente al otro lado. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Eso. ¿Alguna otra consulta? Si no, para moverme. ¿No? Nos vemos. Adiós. ¿En qué parte está la guía 3? La subió recién al campus, en la parte que decía Arduino y no sé qué más, la última semana. Me siento observador el profe. Hola, profe. Hola. Semana 6. Arduino y fotoresistencia. O sea, método y Arduino. Ya, el código. Curiosamente no se ve nada de código. Ahí sí. Ahí está. Estaba copiando y pegando el que mandó. Qué falta de respeto. No me pegué, profe. 1-1. Al tiro. Está en el 5. ¿No hay dudas hasta ahora? No, de momento no. Ya. Voy a seguir moviendo entonces. Adiós. Ese, profe. Parece que era así, ¿no? Ahí está el profe. ¿Qué acontece? Estamos aquí viendo cómo hacer el entre 1 y 100. Cómo Puede ser- ponerlo dentro del código. Ya. Si no me equivoco, eso Arduino no lo permite así, como está escrito. Ah, ya. Déjame mover un Sería como archivo que con se cayó. condiciones sí o no, nomás. Dame un segundito, que se me cayó una chica y la tengo que asignar de vuelta a su sala. Para adentro. O sea, dentro para adentro. ¿Pueden hacer una condición compuesta? Como lo que hicimos para la prueba, ¿cierto? Sí, les voy a mostrar dos alternativas. Te voy a robar el protagonismo. Es Windows. Ahí tengo mi espectacular bloque de notas. ¿Nosotros qué sabemos de la fotoresistencia? La fotoresistencia siempre se mueve entre números y 1, entre 1, n, bueno, igual a n, y menor igual a 310, ¿cierto? Esta Sí. información la tenemos. Estos son nuestros rangos de valores. Entonces, en primer lugar, hacer una condición que cubra este valor no tiene sentido, porque nunca van a haber números menores que 1. Entonces, si tú necesitas cumplir que n Menor se que 100. mueva entre 1 y 100, o sea, que sea 1 menor o igual a 100, simplemente le pones menor o igual a 100, porque ya está cubierto. En la segunda condición, como es una condición compuesta, ¿cierto? Porque va a ser si
tanto. Si no, sí, tanto. Si no, sí, tanto. ¿Cierto? Sí. Entonces, en la segunda condición, no va a ser necesario que compruebes 100 menor a 100, porque ya lo comprobaste en la primera. Todos los números que llegaron a tu segunda condición, sí o sí van a ser mayores a 100, por regla. Entonces tú no tienes que comprobar que el número sea mayor a 100. Simplemente tienes que comprobar que Menor a sea menor 200. a 200. Y lo mismo va a Ah, ocurrir con la última, que ni siquiera hay que hacer la condición, porque si todos nuestros números se mueven entre 1 y 310, y sabemos que va a ser mayor a 200 por transitividad, sabemos que va a estar entre 200 y 310, entonces aquí simplemente hay un si no y, la acción. ya. No sería necesario hacer las tres condiciones complejas. Ahora, si fuera necesario y esto tuviera rango de valores negativos, el ideal sería hacer algo así. Por ejemplo, n menor a 1 y creo que aquí sí, así el i, n mayor a 100. O sea, menor a... Antes sería mayor a 100, ¿cierto? Y n menor a 100 todo. Esa sería una condición compuesta. Se compone de la condición de la izquierda y la condición de la derecha. Es decir, las dos se cumplen para ser verdaderas. Por otro lado está el OR, que se hace con... Ya, de nuevo, se hace con eso. Eso es un OR, un operador lógico de tipo O, que nos dice que con que una de las dos se cumpla ya estamos al otro lado. ¿Ya? ¿Sí? Vale, profe. Vale, sí. Ya. Eso. Les quedan 5 minutitos. Venga, Ok. adiós. Adiós. Ustedes son la sala 4. Vamos a la 5. Arriba de 200. Si es que es arriba de 200. Lectura mayor que 200. 100 ahí, mayor que 200. Sí, porque empezamos de arriba abajo. Hay que, ¿se le puede poner mayor igual? Ay, no sé cómo se pone el Ponle un mayor. es igual. Chántale es igual nomás. ¿Sí? ¿Lo toma igual? Mayor Sí. igual. ¿Cómo se hace eso? No entendí. Hazle el signo Ponle el igual. es igual nomás. Creo ¿Igual? que Sí, sí, los es dos signos igual. juntos. Listo. ¿Así? Sí. Ah, ya. Ya, si estaba arriba de 200, ¿qué es lo que había? Amarillo. Amarillo y aquí. Y ¿Y creo qué que no hay que después? ponerle texto. ¿No? Y entonces borro el está fuerte. Y hay que ponerle un else. ¿Otro i? Un, va un else primero, creo. Un else. Acá. Sí. Es... Y ahí tenéis que abrirlo. Ah, Sí, pero entonces no. sin el... Ojo, 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 ojo. Antes de que continúen. Recuerden que la estructura if-else es una misma estructura, ¿cierto? Que se compone de dos partes, el sí y el si no, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, el si no no puede estar dentro del sí, Entonces hay que porque cerrar el sí. efectivamente, el sí se cierra en la línea 25 donde ustedes tienen el corchetito, e ¿Sí? inmediatamente ahí empieza el else, el si no. Ah, ya. Entonces, ahí está. A ver, Acá. Ahí. sí. ¿Y puedo poner... ¿Qué es mejor poner otro if o poner un else? Hay que poner un if Depende. dentro del else, ¿o no? Esa es una opción, que es la más eficiente, pero se puede hacer con puro if, solo que vas a tener que poner de forma más amplia tu condición lógica. Ah, ¿A qué me ya. refiero? Que si es que tú, por ejemplo, tienes tu else, es decir, si no, tú vas a recibir en el si no todos los valores que no cumplen tu condición de arriba, es decir, que no son mayores a 200. Entonces tú solamente tienes que probar que sean después mayores a 100, por ejemplo. Entonces la estructura te queda bastante más corta. En cambio, si es que lo haces en un if separado, vas a tener que comprobar que sea menor que 200 y mayor que 100. Entonces tu condición va a ser más compleja. ¿Ya? Ya. Voy a quedarme mirando la sintaxis. Lectura. No, no. El ¿No? else No, va directo con va corchete. solito. Ah, Y, ya. y adentro le chantan el if. Ahí hay que abrirlo, ¿cierto? Sí, eso, los ¿Así? corchetitos, corchetitos, corchetitos. Arriba, Recuerden. al lado del else, ponle un corchete abierto. ¿Qué corchete? El ¿Ese? ¿Ese? corchete. Ese, pero No, por el otro otro. lado.
Sí. Ya, y ahora sí me lo hago con el if. Sí, ahora con Sí. el if. Ya. Lectura. Ay, por otro lado. Mayor o igual igual a 101. 101. Sí. Y con otro corchete. Sí, ahí se abre. O sea, para abrir el if. Fíjate en la estructura del if que tiene arriba, Antonio. Tienes el if, ¿cierto? El paréntesis con la condición lógica y el corchete. No tienes punto y coma, ¿cierto? Ah, ya. ¿Y por qué no va a punto y coma? Porque nosotros ponemos punto y coma en las asignaciones y en el llamado a los métodos. Pero en las estructuras nosotros no ponemos punto y coma. Las estructuras son los métodos per se. Por ejemplo, en el setup, si te das cuenta, no va ningún punto y coma en la línea 6. En el loop tampoco. Ah, ya. Entonces, en las estructuras, ya sea los Los que métodos, llevan, los los que llevan. ciclos, Ah, no, no. sí, es exactamente eso que va a decir, los que llevan corchete, ¿cierto? No voy a decir los que llevan paréntesis, pero hay algunos que llevan paréntesis, igual llevan punto y coma. Claro, Por no, esos son ejemplo, llamados a métodos. De hecho, sí. el serial.begin, desde la línea 8 a la línea 12 tenemos ya puros llamados a funciones que tienen punto y coma. Ya. Ahora te falta la Otro else, última ¿o ¿no? condición, exactamente. Ya, otro es. ¿Vas entendiendo lo que vas haciendo, Mm, sí, Antonio? sí, Ahí ahora tenéis que abrir, ahí me abrir falta un el. corchetito. Sí. ¿Y los corchetitos por qué se ponen? Porque los corchetitos te definen dónde empieza y dónde termina una estructura. Ah, ya. Ah, pero ahí no es necesario poner un if, ¿o no? Porque son como los valores que quedan, ¿o no? Muy bien. No es necesario poner el if adicional porque la única condición que queda ahora es la tercera. Si ustedes tienen tres condiciones y saben en qué situación iría dentro otro if. Si es que los valores de la fotoresistencia pudieran bajar de 1, que es el rango que yo les puse. Pero como no pueden bajar de 1 y 1 es su valor mínimo, simplemente le ponen, si no, es el resto. El resto de las situaciones que pueden ocurrir. Que Ah, ya. sería encender la luz roja. Entonces ahí irían digital rain, ¿no? Exacto, correcto. Ah, ya. Uy, paréntesis, nos queda el rojo. El rojo. Y ahora tienes que Y ahí hay cerrar que todos los cerrar. corchetes que tienes abiertos. Sí. De ¿Y hecho, ese no? que está en la línea ¿Ahí? 31, tienes que borrarlo. Ah, ya. Porque ese como que está abierto en la nada. Eso. Cierra ese que cierra con el else. Te falta cerrar el del otro else, El otro else de la línea 24. Ese. y el void loop. El void loop debería estar cerrado más abajo. Está cerrado. ¿Viste? Ah, Les voy a Ahí. dar un tip. Existe una herramienta que se llama. ¿Cómo es que se llama esta cuestión? Bueno, hay varias, pero la que ocupo yo es Sublime Text. Que es un bloc de notas enriquecido, un bloc de notas más bonito para computador que pesa como 30 megas. Y lo bueno es que tú le puedes pegar este código y te va a marcar inmediatamente dónde están los puntos y los corchetes que están abiertos y que están cerrados. Ah, Entonces, ya. a la gente que le cuesta un poquitito más, es bien. Porque de primera es difícil Profe, ¿lo adaptarse al puedes tema. dejar anotado en el chat, ¿Lo anoté en el chat o no? sí. profe? ¿Sí lo anotó? Ah, ya. Sí, sí lo anoté. Profe, ¿qué es lo que era eso? Que se me Eso es un quedó. bloc de notas enriquecido, básicamente. Un bloc Ah, de notas que hace más cosas. Cuando volvamos a la sala grande les voy a mostrar más o menos cómo utilizarlo, para que vean más o menos por dónde van los tiros. Que de hecho ya deberíamos estar por volver. Pero antes quiero ver cómo van a El cerrar este ejercicio. corchete del 33 no va, ¿cierto? El corchete del 33. Exactamente, ese corchete está de más. ah, ya. 1, 2, sí, fue de más. Pero ahí quedó bien. Ahora, Con eso debería Ahora hay que funcionar, ¿o apagar no? las LED. exactamente, falta apagar las luces. Porque ese LED ¿Y ya no cómo? corresponde. Ah, hay que copiar el digital ray abajo del delay 3 veces, ¿o no? Sí, pero ahora el de LED no aplica. Entonces el Digital Right LED Low se puede cambiar por rojo low, por ejemplo. O por verde low, o por amarillo low.
Ya, entonces aquí primero pusimos el amarillo. Amarillo. El orden que pongan ahí va a ser súper irrelevante, sí, porque no se preocupen por eso. Porque Sí, que esa no me pierdo. velocidad que... Ah, ya. No, sí, por orden está bien. De hecho, me parece lo mejor. Pero que no sea algo que los obligue a trabajar en esa estructura. Ahí está. A ver. ¿Da lo mismo el tiempo de espera? Sí, déjalo en 3 segundos, nomás si se va a entender. Ya, entonces ahí estaría listo. Hágalo correr. Ya. Empezar simulación. O Chan, chan, chan. Para ver el problema. No, Dice pasó? error missing terminating en un carácter. Constanta 5. El otro uno, reconst. Uy, iba a salir un pequeño improperio, pero ¿qué es reconst? En alguna parte no. tienen escrito reconst. ¿Recons? Ricos. Ay, me queda poca batería. De nuevo. Pero es 3:35, ya damos 5 minutitos más total. Ahí. Y ahora sí. Y hay una cosa que dice in rojo ed también. Está acá. Pero ahí fui Ay, este con brillo. control No, lo F. ese print, o sea, lo puedes sacar, en realidad da lo mismo. Pero lectura, no sé si es que lo tienes arriba ahora. ¿Estás haciendo la lectura? La lectura está, sí está bien. Pero si te das cuenta, dice que en los errores dice que Recons no tiene un nombre, pero no sé a qué se refiere con Recons. Aquí que me pone rojito son los corchetes, ¿o no? Es que no los veo mal tampoco. Pero es que el tema es que aparecen errores que no son esos, pues, porque si tú lees la lista de errores, dicen cosas nada que ver con lo que está arriba. Hmm, No, déjame mirar algo. a ver, me dice que algo con el amarillo no está declarado. Ahí sí está enchufado. Fotoresistor, setup. Mándame el link, porfa, Antonia. Ya. Le echamos un ojo rapidito antes de volver total. Y el resto de los grupos había uno trabajando y todos los otros se estaban mirando en silencio. Así que. Mm. ¿Lo tienes como público para poder enviarlo, sí? No sé, profe. Ya, pero mándamelo y ahí vamos a ver. Y si no, copiáis y pegáis el código en el chat y yo me encargo. Ya, eso mejor. Sí, porque me dice que no puedo meterme a la página, así que tírame el código. ¿Le puedo compartir pantalla ahora yo? ¿Puedo robar el protagonismo? Lo lamento. Ok. Pero estamos en la simulación. Si te das cuenta, me funciona. Ay, que no se vale. Ya, entonces el código está bueno. Sí, por eso me llamó mucho la atención porque te aparecían puros errores que no tenían nada que ver con el texto. ¿Por Probablemente qué lo pasa eso, hizo. profe? La verdad, siéndoles bien sincero, no tengo idea, porque no lo había visto pasar antes. Ay, el mío me odia. Mi teoría es que se quedó guardada una sesión de código, nuestra parte de código anterior, y no se generaron los cambios en sistema, pero no tiene sentido tampoco porque esto es automático. Entonces, la verdad, no sé qué pasó. Pero tu código está bueno. De hecho, por eso me llamó la atención porque fui mirando bien al detalle cómo fueron trabajando y encuentro que está todo correcto y todo en orden. Te recomiendo que alguno de tus compañeros copie el código y lo pruebe en otro computador, ¿ya? Ya. Ya me están llamando de otra sala. De todas maneras, en 2 minutitos los vamos a llamar a todos de vuelta, ¿ya? Así que ahí nos vemos las caras. Bueno, los nombres les veo, pero Ya, gracias, profe. se entiende la idea. Adiós. No sé, que retorna quizá.
he sido invocado. Claro, profe. ¿Qué sucede? En el de acá lo teníamos hecho con if, pero el problema es que se nos encienden las tres luces cuando está, ¿cómo se llama esto? Cuando está en el más bajo y después se van apagando a medida que sube. Ya, ¿por qué sucede eso? Si te das cuenta, tienes tres if, pero los tres Sí, if son independientes uno de otro. ¿Me entiendes? sí, sí. Entonces, claro, prueba 1 dice, ¿es menor a 100? Sí, es menor a 100, enciendo. ¿Es menor a 200? Enciendo. ¿Es menor a 300? Enciendo. Entonces, un valor bajo, un 30, por ejemplo, te va a encender los tres if, porque es menor a 100, Sí. es menor a 200 y es Es menor menos a a 300. 300. Entonces, tienes dos opciones. Te voy a robar el protagonismo un poco. Tienes dos alternativas. Una que es la que estuvieron haciendo los compañeros de otro grupo que estuvimos revisando el código recién, que es trabajarlo de la siguiente manera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eres tú? No, no eres tú. ¿Eres tú? Sí. Acá. Si es mayor a 200, en este caso para ustedes si es menor a 300, o sea, menor a 200, va a encender una luz, ¿cierto? Sí. Si no, ojo con esto, fíjense la diferencia. Esto vuelve este sí que está aquí dependiente de que no se haya cumplido lo anterior, porque está dentro del si no. Ahí queda un poco más clara la estructura. Entonces, Sí. este else cierra con este de acá. Entonces, todo lo que ocurra acá adentro va a depender de que ocurra esto de aquí, de que no ocurra esto de aquí. Entonces, así, en caso de que el número sea mayor a 200, ya no pasa para acá. ¿Cachai? Ya. En cambio, lo que ustedes tienen es un if separado de otro, es decir, aquí tienen un if y aquí tienen otro if, ¿cierto? Sí, sí. Claro, y eso prueba los tres valores y puede que cumpla los tres, puede que sea menor a 100, menor a 200, menor a 300, puede que sea un 1, pero solo nos interesa que encienda una luz. Entonces ahí es donde entran las condiciones compuestas. La otra Ya. alternativa es si ustedes quieren hacerlo con los tres if separados, es hacerlo de la siguiente manera. ¿Dónde está mi bloque de notas? Bloque de notas. No me aparece. ¿Dónde lo mandé? ¿Dónde lo mandé? ¿Por qué desapareció? Ah, ah, ah. ¿Alguien puede ver mi bloque de notas? Ahí Bueno, está, bajito. está chiquito. No, este no, estos son mis datos. Ah, este. Ahí está. Ayuda, ¿Desapareció? ayuda. Ya, voy a tener que ocupar este. Ya. Lo que ustedes pueden hacer es definir la condición de la siguiente manera. Si se mueve entre 1, lectura, y 101. Ah, se fue. Corrijo, tienes toda la razón, no se puede, entonces tiene que ser con una condición compuesta. ¿Y cómo se hace una condición compuesta? Con el i. Ahí sí. Si lectura es mayor que El... 1, y esto es un operador i dentro de la Ah, ya. lógica matemática. Es decir, que se tienen que cumplir los dos para que sea verdadero. Eh, ahí, ¿cierto? En este caso sí es menor a, o sea, si es mayor a 200, no, porque va un poquito antes. Sí, porque llega hasta 3 días. Exactamente. Entonces, esta puede ser la alternativa para que ustedes lo trabajen también a su estilo con tres if por separado. ¿Ya? Ya. Eso. Voy a probarlo. No sabía que se podía utilizar ese ahí. ¿Quedó claro, sí? Sí, sí, quedó claro. Ya. Les aviso que vamos a volver a las salas principales y vamos a ir viendo el trabajo, que quiero mostrarle un par de cosas más antes de que terminemos el día. Ya. Gracias por... Adiós. ¿Cuántos me quedan en las salas? Hola, de vuelta a todos. Todas, todes, todis. Me pasé por todos los grupos varias veces. Habían algunos grupos que estaban directamente en mute. Que no decían, no hablaban nada. Así que asumo que estaban trabajando de manera interna por separado. Quiero creer. Voy a dejar en mi mente el beneficio de la duda para ustedes, pero me llamó la atención. ¿Algún grupo que quiera presentar su trabajo? Nuestro grupo no Lo dice. podemos presentar, pero en su PC.
Profe, que sabe que lo probamos en todo y no volvía a salir errores. Ya, le vamos a echar un ojo. Ustedes lo van a bajar como caso final. Va a ser el caso de estudio. Fernanda, por favor, adelante. Fuiste la primera que dijo yo con mucha fuerza. Después David, después Matías y después vamos a ver el caso de estudio de nuestro grupo diferente. Ya, aquí está. Ya. A ver. Iniciar. Sale brillo. 1, rojo. Muy bien. Lo subo. Verde. Ya. Y máximo. Amarillo. Muy bien. Muéstrame sus condiciones. Ahí donde está el juego. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, las condiciones, los sí, sí, no. No. Ya, bien. Ya, lo que estuve explicando en varias salas. Fíjense que las condiciones que estableció el grupo de Fernanda son de la siguiente manera. Están un if dentro de otro if dentro de una condición lógica. Es decir, nosotros tenemos un sí, su condición si no, es decir, qué ocurre cuando lo de arriba no se cumple, y dentro de este si no, realizamos la segunda comprobación lógica. Porque si ellos lo hubieran hecho de otra forma, se le hubieran encendido las tres luces con números bajos, porque un 1 es menor a 101, es menor a 200 y es menor a 311. Entonces, es importante que ustedes realicen bien esas condiciones lógicas como lo hicieron acá. Es cierto que esta condición en específico se podría mejorar un poquito. ¿Cómo se podría mejorar? Les voy a robar el protagonismo y les voy a pedir los nombres. Ya perdí mi blog de notas. Yo llevo como 3 blogs de notas perdidos que se me desaparecen hacia abajo. Ahí sí. Muchas gracias, Fernando. Después les voy a pedir los nombres de los 3. Pero antes Ok. quiero mostrar una cosita. Entonces, ¿a qué me refiero? Ustedes tenían algo así. Lectura menor a 101, ¿cierto? Después tenían el else y dentro tenían el if de lectura menor a 201. Y acá adentro tenían un else y acá adentro tenían un if del, bueno, una cosa así, ¿cierto? Confírmame, Fernando, o alguno del grupo. Sí o sí. Ya. ¿Esto por qué se puede mejorar? Porque está bien, pero no está óptimo. ¿Existen valores dentro de nuestro sensor más allá del 310? ¿O ese es el máximo? El máximo es 310. ¿Se podría poner como un igual o mayor? Menor. No poner nada, poner el si no simplemente. Recuerden que la estructura del sí si no, se me salió la estructura del sí si no, nosotros la podemos ver en cualquier enunciado que tenga un sí si no. Esto está ya, si tiene un sí si no. Recuerden que esto tiene un verdadero y un falso, y el falso abarca todo lo que no cumple la condición. Es decir, ustedes comprobaron si era menor a 101, ¿cierto? Perfecto. Si no, todos los casos que no sean menores a 101, es decir, los números que estén entre 101 y 310, lo van a comprobar acá, ¿cierto? Y va a comprobar si es que esto es menor a 201. Lo que significa que al segundo else, es decir, al segundo else, van a llegar solo los números que no cumplan esta condición y que por transitividad no cumplan esta. Entonces solamente van a llegar números entre 201 y 310. Bajo esta lógica, ¿qué número sería falso si es que yo pongo acá un if lectura menor a 311? ¿Existe algún número falso? ¿O todos los números cumplen? Todos cumplen. Exactamente. Entonces yo simplemente aquí podría realizar mi ejecución lógica de decir, si es que no, encender luz. Porque ya sí o sí, al pasar por las otras dos condiciones, está dentro del rango numérico que nosotros tenemos definido. ¿Se entiende la diferencia del grupo de Fernanda? Sí, sí. ¿Y el resto de los chicos? Porque creo que eran 2 hombres. Jaciel dice sí. Y el tercer miembro no era un hombre, era Javier, perfecto. Pido disculpas, Javiera, por confundir tu. Bueno, no sé, no conozco tu género. En caso de que, de que te declares mujer, confundir tu género, lo lamento. Ahora, nombres del grupo, confírmenme. La Fernanda, la Marcela, Javiera y ¿cierto? Jaciel.
Y Javier. Facial Romero. ¿Es Romero o Ramírez? Romero. ¿Por qué no suena Romero? Si es Ramírez, bueno, pido las disculpas correspondientes. Era Romero, bien, esa memoria espectacular. Ya. Siguiente grupo que iba a mostrar era el grupo de David. Partimos mal, está lleno de errores esa cuestión. Ya, puro rojo, ya. Sácalo correr. No, pero funciona, así que estamos dados. A ver, Ahí está el rojo, ya. el Ya. verde y el azul. Ya, perfecto. Las condiciones, viste aquí, el grupo de David hizo lo que comentaba recién, porque esto no es necesario establecer un if dentro de else porque ya por transitividad solo van a llegar valores correctos a esa condición. Bien, no hay muchas Profe, acotaciones al disculpe, respecto, ahí esos errores es porque... porque el Arduino cuando marca algo en rojo a veces no lo quita. Tienes que copiar el código y volverlo a pegar y se sale. Ah, ya. Ok. Bien, nombres. Bruno y Sandro. Lisandro, ¿cuánto? Sandro Buenofil. Sandro, te entendí, Sí. Lisandro. Y David. Bravo. Bravo, ¿cierto? Sí. Ya. Tercer grupo, que era el de Matías Celedón. No se volvió loco los LEDs. Quiero ver eso. Ya. Comparta. Hágase responsable de sus decisiones. Ya, con eso con un número, sí, ocurre. eh, eh, eh. Ya, ¿saben por qué ocurre eso? ¿Alguien que me lo pueda decir? Porque no ¿Quién? apagó la otra. No, no va por ahí. Quien me dé la respuesta correcta se lleva 4 décimas para la prueba, al tiro. Así tal cual. Porque apagó solamente Eh, LED y no LED 1, LED 2, LED 3. no, No, es porque tiene números que no están dentro de los parámetros. Porque creo que especifica el un poco la primero respuesta. es que uno va del 101 Ya. y el otro toma del 201 en adelante. Entonces creo que no toma ciertos números y se apagan todos. No, no es la respuesta que estoy ¿No? buscando. Ah, sí. Último intento, antes de continuar. Son 4 décimas. Suban. ¿Nadie? ¿Es por cómo puso las LED y los cables en la placa o no? Tampoco. Ya, están tirando la chunte, ya se perdieron los puntos. ¿Qué ocurre con sus condiciones? Lo que ocurre es que sus ifs están separados el uno del otro. Si se dan cuenta, está el if lectura mayor a 101, por otro lado el if lectura mayor a 201 y por otro lado el if lectura mayor a 311. Entonces, claro, el número, bueno, ahora los dio vuelta y funcionan, pero porque lo arregló ahora el camino. No, pero no lo dijiste como corresponde, Fernando. O no te escuché. Si así pido disculpas, pero cuando hablaste. Sí, po. Sí, lo dije yo. De hecho, lo dije yo. Da vuelta los signos como estaban, porfa, para poder hacer la explicación, Matías. O ya te robo el protagonismo y lo arreglo yo o sea, lo hago yo en el bloque de notas. Ya, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Tenemos esta situación. Ellos tienen if lectura mayor a 101. Separado tienen un if lectura menor a 201. Y separado if lectura menor a 311. Estos if están separados el uno del otro, no están con una condición sino para conectarse. Entonces, si yo ingreso un 1, ese 1 es menor a 101, sí, enciendo la luz. ¿Es menor a 101? Sí. También tengo que encender la luz. ¿Es menor a 311? También. Tengo que encender las 3 luces. Y eso está malo. Entonces, ¿cómo haces esto?
utilizando los cells, que es lo que vimos recién en el ejemplo anterior, que de hecho, como dice Fernanda, lo comenté justo hace 5 minutos. Que para hacer esto así y que esté correcto, tiene que ir con un else, tiene que haber una condición que diga que ya se revisaron estos casos y ahora estamos revisando la otra situación con estos casos eliminados. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguien que no la entienda? La otra alternativa es hacer una condición compuesta. Es decir, si esto se mueve entre, bueno, en este caso no aplica, pero en el del medio es más importante. Que si esto comprende, por ejemplo, entre la lectura mayor a 200 y lectura menor a 201. Esto es una condición compuesta en Arduino. Tiene que cumplirse una y la otra para ser correcto. Y aquí no es que me haya equivocado, esto va 2 veces. Y sí, perdieron 4 décimas, lo lamento, por no ponerme atención. Porque lo dije hace 5 minutos. De hecho, lo dije en un grupo, se lo dije en un grupo de 2, que era el grupo 6. Que eso sí que perdieron, pero fue en la guerra. ¿Eran ustedes mismos? F. Entonces, esta condición compuesta nos permite a nosotros filtrar de otra manera. Y así no necesitaríamos el if compuesto, simplemente if separados. Porque cada una tiene un rango de valores distinto. Porque aquí diría lectura mayor a 300 y lectura menor a 311. Y sería esta la estructura. Entonces, esto está bueno. Y lo de los if anidados está bueno. Lo otro no alcanza a estar completo bueno. Los voy a anotar en la lista de puntos igual, pero las 4 décimas no se las ganó nadie. Nombre del grupo. Sí, ese mismo ahí es el de Arduino, con doble corchete, o sea, doble cosito. Ampersand. Ampersand. O bueno. Grupo de los que estaban mostrando recién. No me acuerdo los nombres. Muy bien, Matías. Salvándose solo, qué feo. Que se identifiquen, no van a perder, ¿eh? David y David, o sea, David y Diego. Ya. Y ahora tenemos el grupo caso de estudio. ¿Lo pudieron arreglar? Profe, yo hice un cambio, pero como que me dio más errores todavía. No sé, aparte que mi computador me odia más que los de los demás. ¿Por Me qué yo salen les más llamo errores que grupo? mis compañeros. Ya, ¿por qué yo les llamo grupo caso de estudio? Porque tienen el código excelente. Lo copié en mi Tinkercad y está perfecto el código. No tiene errores, lo comprobamos, pero le manda errores de códigos anteriores. Entonces es algo bien particular, onda, como si estuviera guardando errores del pasado. Definitivamente ese Tinkercad tiene que ir al psicólogo porque hay cosas que no puede liberar y son malos. Almacenar ese tipo de cosas hace mal. Entonces yo voy a mostrar ese código porque está bueno, está funcional, solo que, bueno, no tiene ganas de trabajar el Arduino nuevo. Así que se le va a hacer si hay veces que uno no tiene ganas, uno no lo puede obligar. El código de los chiquillos es el siguiente. Lo podemos ver aquí. Este es el copy-paste. Bueno, cuando logre achicar el cámara. Ahí sí. Donde podemos ver que tienen lectura, ¿cierto? Los LED, el fotorresistor, en este caso, y el loop. Aquí está el código perfectamente ejecutado, tiene su lectura 200, si no es mayor a 101 y si es que no cumple la otra condición. Ellos lo hicieron al revés. Y si se dan cuenta, yo ejecuto este código, funciona a la perfección. No armé el circuito porque lo encontré innecesario, pero esto estaba perfecto, ya que no tengo nada que discutir. Esto está muy, muy bien. Solo que por alguna razón su Tinkercad, en especial el Tinkercad de Antonia, tiene problemas de participación grupal. Lo cual yo creo que es algo que hay que tratar de cara al futuro. De hecho, fuera de todo meme, si siguen teniendo ese tipo de problemas, vamos a tener que ver alternativas ya. Conversarlo y buscar opciones que sí funcionen para ustedes. Para que lo tengan en cuenta para armarlo antes de la prueba. Es decir, que de aquí al otro jueves traten de armar algún ejercicio y vean si es que les pasa lo mismo. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Nombres. Bueno, ya me lo sé. Antonia Vergara. Solange Soto, ¿cierto? Y
No digas, no digas, me voy a acordar, me voy a acordar. Bien. El Leandro. Fue una pelea bien larga, entonces los nombres se quedan. Ya. Aquí está nuestra lista de nombres. Ahora, yo antes de continuar y mostrarles el RG de esto, quiero mostrarles una herramienta que es bien útil para probar código. Es esta que están viendo aquí. ¿Qué están viendo en pantalla? Para empezar, a ver si es que la estoy embarrando. La lista de Se nombres. nota. Sí, aquí lo tengo con Bruno Romo, una muy buena pregunta. Aún falta nuestro grupo. Perdón, Sebastián. Adelante, lúzcase. Ya, pero entonces, de hecho, tengo muchas dudas con respecto al grupo caso de estudio. Me llama mucho la atención. Y aquí tienen la otra situación, pues, unas condiciones compuestas para Aquí tenerlos ir tiene separados. las condiciones compuestas. Muy bien. Esa es otra alternativa. ¿Y por qué ustedes, si se sabía la respuesta, no la respondieron? Se perdieron 4 décimas. No me fijé. Ay, ay, ay. Estoy diciendo la última. Ya, está funcional. Entonces, ¿cómo llamamos a los miembros de las 4 décimas menos? Santiago Regada y Orlando. No me acuerdo cuánto era, pero era Orlando. El mismísimo Orlando, Orlando, el mismísimo. de mismísimo itself, Mendoza. Ya. Entonces, esto de acá se llama Sublime Text. Que ustedes se pueden ir a Google y escribir Sublime Text Download o descargar, en realidad es un poco lo mismo. Y entran a sublimetext.com. Y aquí lo pueden descargar para Windows y para Linux y para Mac si es que alguien tiene un Mac, que no sé, se cree superior y cosas. Entonces lo pueden descargar e instalarlo. Y lo bueno que tiene esto es que se adapta a cualquier tipo de lenguaje de programación. Entonces nos permite detectar ciertos detallitos de forma muy cómoda y muy rápida. Este de Fernando ya lo ha probado y ayuda a caleta. Entonces, aquí tenemos un código. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si se dan cuenta, en primer lugar, yo puedo ir achicando el código. Puedo ir cerrándolo en las condiciones. Entonces yo quiero revisar solamente una función. Quiero revisar la función police. Entonces yo el resto de funciones las achico para que no molesten y me concentro en la función police. Ahí aquí mira el código del SOS. Muy bien. Y acá adentro yo digo, ay, pero me faltará algún corchete. ¿Y qué pasa si yo marco un corchete? Fíjense que al corchete que lo está cerrando le aparece un guioncito bajo. A los dos, al que abre y al que cierra. Lo mismo si hago acá, aparece acá. Si hago acá, aparece acá. Si hago acá, aparece acá. Entonces, esto ayuda mucho a identificar los errores por falta de punto y coma, por falta de corchetes, y permite ser bastante más ordenado cuando ustedes desarrollan. Y tiene otra función que no le mostré a Fernanda cuando vimos esta situación, no se los voy a mostrar ahora a todos. Y nosotros nos podemos ir a Selection, a Edit, dejen acordarme dónde, en View, en Vista. Se van a Sintaxis y ustedes seleccionan C++, que es la sintaxis de Arduino. Y para hacerle clic, ahora identifica cuáles son los tipos de datos. De hecho, esto se puede anotar como bool, por eso lo dejo así en blanco en vez de rojo. Y ya empieza a marcar todo. Esto no va a compilar, esto no va a hacer que el código corra, pero les va a asegurar un mínimo de calidad, porque pueden ver dónde empieza algo, dónde se cierra algo, y no solamente con los corchetes, con los paréntesis ocurre lo mismo. Entonces esta es una herramienta súper buena si es que necesitan ir mirando código para la gente que le cuesta más el tema del código, porque hay gente que le cuesta más y está bien. No todos tenemos las mismas facilidades para las mismas cosas. Entonces esta es una herramienta súper útil. Hay varias más y varias mejores, pero esta es la que me gusta a mí y se las dejo en caso de que ustedes la puedan ocupar. Y si no me equivoco, les va a Profe, servir para MATLAB igual. Dime. los verdes son los que no llevan el punto y coma, ¿cierto? Exactamente, los verdes, los métodos. Los verdes y los rojos, ¿no? Bien, los verdes y los rojos, porque los rojos son Ah, estructuras de condición. Igual les va a servir más adelante para MATLAB. Miren, tiene para MATLAB. Y aquí se fijan otras cosas. Y tiene muchos lenguajes de programación, como pueden ver. Muchos. LaTeX, JavaScript, ya, pero dudo que ocupen algo de esto. Pero ahí están. Eso, chicos. Les dejo la herramienta que ojalá que les, o sea, si es que les es útil, bacán, y si es que no, pesa 50 megas, así que un poquitito.
Ya. Con eso terminamos. Se llama Sublentes. Sublentes 3. Lo que corresponde al RG, les voy a armar una pequeña capsulita de video que se las voy a subir yo creo que el sábado, porque mañana voy a tener que ir a Temuco por temas de contrato, por fin voy a tener correo frontera y suelto después de 84 años, así que hay alegría en mi corazón. Pero eso significa que en la mañana voy a estar en Temuco y voy a perder en la mañana trabajo. Así que yo creo que el fin de semana les voy a subir una capsulita con el RG para que lo puedan ver y aparte lo van a trabajar con Joaquín en detalle la otra semana, en el ayudantía. Vamos